Se burlaron del anciano negro, hasta que despidió al director general en la propia sala de juntas. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores este mes. Suscríbete y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Gracias por ser parte de este camino. Imagínate esto, llevas más de 30 años trabajando en una misma empresa. Cada día, antes del amanecer, llegas con tu escoba, tus guantes y un termo de café frío. Conoces cada rincón, cada pasillo, cada grieta en el suelo de mármol que tantos ejecutivos ni siquiera miran al caminar. Pero aún así, cuando entras a una sala, bajan la voz. Cuando saludas, algunos apenas responden. No por tu trabajo, sino por tu piel, tu edad, por el hecho de que limpias lo que ellos ensucian. Esta historia no comienza con éxito ni riqueza, sino con un hombre que fue invisibilizado durante décadas. Don Arturo, el conserje silencioso que todos subestimaron. Don Arturo entraba al edificio a las 5:45 de la mañana, como siempre, saludando con una sonrisa que rara vez era devuelta. Su carrito de limpieza era viejo, pero él lo mantenía impecable. Mientras limpiaba el cristal del ascensor, escuchaba a jóvenes ejecutivos burlarse, llamándolo el abuelito de la escoba. Algunos decían en voz baja que seguramente dormía en una choza. Otros simplemente lo ignoraban. Pero nadie sabía que Arturo tenía una rutina más secreta que barrer pasillos. Cada noche, revisaba informes financieros, estudiaba movimientos de mercado, y compraba acciones, lentamente, silenciosamente. Los empleados lo veían como una sombra más en la empresa. A veces, lo hacían limpiar salas sin avisar, solo para reírse al verlo entrar cuando estaban en medio de reuniones importantes. Una recepcionista nueva, sin saber quién era, una vez le negó incluso el acceso al baño de ejecutivos. Ese es solo para empleados, le dijo con desdén. Arturo simplemente sonrió, como si nada lo tocara. Pero en su interior, cada desprecio era anotado, archivado, y transformado en motivación silenciosa. Mientras más lo humillaban, más fuerte crecía su convicción. Algún día, todo mudaría. Y ese día comenzó como cualquier otro. Los mismos trajes, los mismos saludos vacíos. Pero algo diferente latía en el aire. A las 9 en punto, don Arturo dejó el carrito de limpieza en el pasillo, se acomodó la chaqueta, y caminó con paso firme hacia la sala de juntas del piso 16. Nadie entendía qué hacía ahí. Al abrir la puerta, las risas comenzaron de inmediato. ¿Se perdió el conserje?, preguntó uno. Vino a limpiar las decisiones de la directiva, bromeó otro. Arturo no respondió. Caminó hacia la cabecera de la mesa, sacó un documento doblado de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa con firmeza. Y entonces, todo comenzó a cambiar. Capítulo 2. La silla del poder. Los murmullos en la sala de juntas crecieron como una ola, mezclando risa nerviosa, incredulidad e indignación. El director general, un hombre arrogante de traje italiano y sonrisa falsa, golpeó suavemente la mesa con los nudillos. Don Arturo, agradecemos su entusiasmo, pero esta sala está reservada para decisiones estratégicas. Tal vez alguien pueda guiarlo de regreso al área de mantenimiento, dijo, condescendiente. Nadie esperó que el anciano respondiera. Pero Arturo ya no era el conserje silencioso. Con voz firme, sin levantar el tono, dijo, este documento no es un chiste. Soy el nuevo CEO, y estoy aquí para liderar la empresa que ayudé a construir, aunque nadie lo haya notado. El silencio cayó como un relámpago. Un joven abogado corporativo intentó quitarle el papel, creyendo que se trataba de una broma elaborada. Pero cuando leyó las primeras líneas, su rostro palideció. Era un acta legal con firmas válidas del Consejo de Accionistas, confirmando una verdad incómoda. Don Arturo no solo había acumulado acciones discretamente por décadas, ahora era el mayor accionista individual de la empresa, con poder suficiente para nombrar y destituir a cualquier miembro de la directiva, incluido el propio director general. La tensión se extendió por la sala como fuego en campo seco. Nadie estaba preparado para eso. Uno a uno, los rostros se tornaron serios. La burla dio paso al pánico, la risa a la vergüenza. Arturo se sentó en la cabecera de la mesa, esa silla que tantos ambicionaban, y miró alrededor con calma. Pasé 40 años recogiendo las migas que ustedes dejaban. Hoy, voy a limpiar esta empresa, pero desde otro lugar. El director general intentó interrumpir, balbuceando justificaciones, pero Arturo levantó la mano, imponiendo silencio. Usted tuvo su oportunidad. Ahora es mi turno de hablar. Fue la primera vez,
en todos aquellos años, que su voz fue escuchada con autoridad. Varios ejecutivos intentaron intervenir, pero sus argumentos se disolvían frente a los hechos. Arturo reveló que llevaba años estudiando administración, que había sido asesorado en secreto por un exdirector visionario que lo trataba como igual, y que cada acción comprada había sido parte de un plan de décadas. Todo sin alarde, todo con paciencia. El poder no grita. Observa, dijo él. Y en ese momento, todos entendieron. Aquel señor que antes empujaba un carrito, ahora conducía la empresa hacia un nuevo destino. Capítulo 3. Nadie lo vio venir. Mientras el silencio seguía suspendido en la sala, Arturo respiró hondo y abrió una carpeta que llevaba bajo el brazo. Contenía gráficos, balances, auditorías ocultas. Había analizado cada rincón financiero de la empresa, detectado gastos injustificados, sueldos inflados, y hasta desvíos silenciosos que nadie se atrevía a investigar. Durante años barrí el polvo de estas oficinas, dijo con serenidad. Pero lo que encontré debajo de las alfombras, eso era suciedad de otro tipo. Los ejecutivos, que antes lo ignoraban, ahora lo miraban con ojos abiertos y gargantas secas. El conserje sabía más de la empresa que todos ellos juntos. Uno de los gerentes más antiguos, que había trabajado allí desde que Arturo ingresó como personal de limpieza, intentó recuperar el control de la reunión. Esto es un malentendido, Arturo. Con todo respeto, no se puede dirigir una compañía solo por tener acciones. Pero Arturo lo miró con una mezcla de compasión y determinación. No son solo las acciones. Es la visión. Ustedes heredaron poder, yo lo construí. Cada centavo, cada decisión. Mientras ustedes almorzaban en restaurantes de lujo, yo invertía en silencio, esperando este día. El impacto de sus palabras se sentía como un terremoto. Ya no era una amenaza, era un hecho. Algunos intentaron minimizar lo ocurrido. Esto puede negociarse. Seguramente hay lugar para todos en esta nueva etapa, insinuó un ejecutivo de finanzas, esperando salvar su puesto. Pero Arturo, sin levantar la voz, fue claro. Las oportunidades ya las tuvieron. No voy a repetir sus métodos ni caer en venganzas personales. Pero necesito un equipo nuevo. Uno que no juzgue por la apariencia, la edad o el color de piel. Uno que sepa escuchar antes de mandar callar. La dignidad con la que hablaba contrastaba con la desesperación que crecía entre los presentes. Era el amanecer de una era diferente, y muchos no serían parte de ella. Desde la puerta, algunos empleados observaban en silencio, sin comprender del todo lo que ocurría. Para ellos, Arturo siempre había sido el viejito del trapeador. Verlo sentado en el trono de decisiones, rodeado de trajes temblorosos, era como presenciar un milagro. Pero para Arturo, no había nada de mágico en ese momento. Era justicia. Era el resultado de años de humillación convertida en estrategia. Aún faltaba mucho por hacer, pero en su corazón, sabía que la batalla más importante ya estaba ganada. Había hecho que lo vieran y lo respetaran. Capítulo 4. El hombre detrás del uniforme. La noticia del nuevo CEO se esparció por los pasillos como un incendio. En menos de una hora, cada empleado de la empresa sabía que el hombre que habían visto durante años vaciar papeleras y fregar baños ahora era el máximo líder. Algunos se burlaban a escondidas, incapaces de aceptar la realidad. Otros sentían vergüenza al recordar cómo lo habían tratado. Pero había quienes se acercaban con respeto genuino, pidiendo disculpas, queriendo entender. Arturo, sin perder la calma, respondía con dignidad. No guardo rencores, pero tampoco olvido. Hay lecciones que esta empresa debe aprender, y yo me aseguraré de que las aprenda. Desde su nueva oficina en la cima del edificio, una que antes solo había limpiado, Arturo observaba la ciudad con ojos diferentes. Ya no era el hombre que bajaba la mirada en los ascensores ni el que fingía no escuchar las risas. Era el hombre que conocía cada rincón de aquella empresa, no solo en sus paredes, sino en su alma. Recordó cuando dormía pocas horas para estudiar por las noches. Cuando pedía libros usados porque no podía comprar los nuevos. Cuando le negaban oportunidades por su edad o por su acento. Cada piedra en su camino había sido transformada en escalón. Ese mismo día convocó a una reunión abierta con todos los empleados, desde los cargos más bajos hasta los mandos medios. Nadie sabía qué esperar. Algunos pensaban que llegaría con venganza. Pero Arturo subió al escenario improvisado con paso firme y habló desde el corazón. Esta empresa olvidó que las grandes ideas pueden venir de cualquier parte, que el talento no tiene uniforme ni color. Hoy,
No vengo a imponer miedo. Vengo a sembrar respeto. Porque no hay progreso sin justicia, ni liderazgo sin humildad. La sala entera estalló en un aplauso inesperado. Por primera vez, muchos se sintieron parte de algo más grande. Esa noche, Arturo regresó a su casa modesta, como siempre. No había cambiado de chofer ni de traje caro. Se sentó en su sillón de cuero gastado, tomó un café tibio y miró una vieja foto de su esposa fallecida. «Lo logré, amor», susurró. No por venganza, sino por dignidad. Sabía que aún tendría que enfrentar resistencias internas, trampas corporativas y miradas incrédulas. Pero también sabía algo más poderoso, que ningún cargo, ningún título, ningún traje importaban tanto como la verdad de quien se es. Y Arturo, el conserje convertido en CEO, apenas estaba comenzando su verdadera limpieza. Capítulo 5. Resistencia silenciosa. Los primeros días de Arturo como CEO estuvieron llenos de tensión encubierta. Aunque muchos empleados mostraban sonrisas y palabras amables, en los niveles superiores reinaba una resistencia invisible. Algunos directivos desplazados seguían influenciando decisiones a través de contactos internos. Archivos eran ocultados, reuniones clave eran reprogramadas sin aviso, y rumores comenzaban a circular, que Arturo no duraría, que era un experimento simbólico sin futuro. Pero Arturo, acostumbrado a sobrevivir a tempestades más duras, no se dejaba engañar. Sabía que el verdadero poder no era el título, sino la capacidad de transformar estructuras, y eso no se lograba en una semana. Para enfrentar la hostilidad encubierta, Arturo tomó una decisión audaz. Abrió un canal anónimo de comunicación para todos los empleados, donde podían denunciar irregularidades y proponer cambios. En pocos días, llegaron más de 200 mensajes. Historias de acoso, corrupción, nepotismo y favoritismos que llevaban años silenciados. Cada palabra confirmaba lo que él ya intuía. La empresa estaba podrida desde adentro, no solo en sus políticas, sino en su cultura. Arturo reunió a un pequeño equipo de confianza, compuesto por empleados que habían sido ignorados durante años, pero que demostraban pasión y honestidad. Con ellos, comenzó a limpiar, esta vez en un sentido mucho más profundo. La primera gran decisión fue despedir a 2 gerentes que habían manipulado licitaciones internas. Fue un terremoto. Los medios comenzaron a hablar del conserje justiciero, y algunos lo acusaron de abusar de su nuevo poder. Sin embargo, cada paso estaba respaldado por pruebas sólidas. Arturo no buscaba venganza, sino restaurar la ética. No basta con cambiar los rostros del poder, dijo en una entrevista. Hay que cambiar la manera en que ese poder se usa. Las críticas no lo frenaban. Al contrario, le recordaban que la transformación real siempre incomoda a quienes se beneficiaban del desorden anterior. Una tarde, mientras caminaba por el edificio, Arturo cruzó a un joven empleado de mantenimiento que lo detuvo nervioso. «Gracias por lo que está haciendo, señor. Ahora me miran diferente cuando entro a una sala». Arturo le puso una mano en el hombro y sonrió. «No te miran diferente. Ellos son los que están empezando a ver». Fue en ese momento que entendió que su misión no era solo arreglar una empresa, sino romper un ciclo. Dar visibilidad a los invisibles. Mostrar que la dignidad no depende del cargo que uno tenga, sino de cómo camina por el mundo, con la frente en alto y el alma limpia. Capítulo 6. El informe escondido. Una mañana cualquiera, mientras revisaba archivos antiguos con su nuevo equipo de confianza, Arturo encontró un documento mal archivado, casi olvidado. Era un informe de auditoría interna que nunca había salido a la luz. Estaba fechado 3 años atrás y mostraba irregularidades graves en contratos firmados por la antigua administración. No se trataba solo de malas decisiones, sino de corrupción deliberada, licitaciones arregladas, facturas falsas y desvíos millonarios disfrazados como gastos de representación. Arturo lo leyó en silencio, con el ceño fruncido. Aquello explicaba muchas de las grietas que había sentido en la estructura de la empresa. Pero lo más inquietante no era lo que decía el documento, sino las firmas que aparecían al pie de página. Entre los nombres figuraban exdirectivos aún activos en el sector privado, ahora convertidos en asesores externos o inversores influyentes. Algunos incluso seguían operando dentro de la empresa de forma indirecta, manipulando decisiones desde las sombras. Aquello era más grande de lo que había imaginado. Ya no se trataba de limpiar la superficie. Había que cortar vínculos con el pasado corrupto de raíz. Arturo sabía que si hacía público ese informe, desataría una tormenta.
pero también comprendía que ocultarlo sería traicionar todo por lo que había luchado. Era el momento de elegir entre la comodidad del silencio o la fuerza de la verdad. Convocó a una reunión extraordinaria del Consejo, esta vez abierta a toda la prensa. Con los ojos de la ciudad sobre él, proyectó el informe en una pantalla gigante y fue desgranando cada punto con calma y firmeza. Este documento fue escondido porque revelaba una verdad incómoda. Pero yo no vine aquí para proteger privilegios ni para maquillar la historia. Vine a limpiar esta casa. Y eso incluye enfrentar las sombras que aún la habitan. Algunos asistentes se levantaron indignados y abandonaron la sala. Otros bajaron la cabeza en vergüenza. Pero el mensaje estaba dado. Arturo no retrocedería. Esa misma noche, recibió una llamada anónima. Una voz grave le dijo: «No sabe con quién se está metiendo. Esto es más grande de lo que cree». Arturo colgó sin responder. Miró por la ventana de su oficina, la ciudad iluminada como un tablero de ajedrez. Sabía que había encendido una chispa peligrosa, pero también sabía algo más. Cuando se lucha con la verdad, el miedo pierde fuerza. Y aunque el enemigo se hiciera invisible, él ya no era el mismo hombre que empujaba un carrito de limpieza. Era un líder, forjado en silencio, listo para enfrentar el fuego, con la frente en alto. Capítulo 7. Las máscaras caen. Las consecuencias de la revelación fueron inmediatas. Al día siguiente, varios medios nacionales publicaron portadas con titulares como «El exconserje que expuso a una élite corrupta». Algunos sectores del poder económico intentaron desacreditarlo, diciendo que Arturo estaba manipulando la narrativa para consolidar su figura como salvador. Sin embargo, cada acusación era respondida con documentos, fechas y pruebas. Arturo nunca elevaba la voz. No necesitaba gritar. La verdad hablaba por él. Mientras tanto, los empleados de base, que antes temían hablar, empezaron a alzar sus voces, enviando más denuncias y relatos de abusos pasados. El edificio ya no era el mismo. Se respiraba un aire de revolución silenciosa. Pero también comenzaron los sabotajes internos. Una mañana, los sistemas informáticos colapsaron sin razón aparente. Cuentas congeladas, archivos alterados, agendas borradas. Fue un intento claro de desestabilizar la nueva administración. Arturo reunió a su equipo y dijo con serenidad: «Cada ataque es una confirmación de que vamos por el camino correcto. La resistencia no es un obstáculo, es una señal». Mandó reforzar los protocolos de seguridad y contrató expertos éticos en ciberseguridad. Lo que antes hubiera sido un caos, ahora era una oportunidad para blindar la empresa desde dentro. Ya no se trataba solo de resistir, sino de construir algo que no pudiera volver a ser corrompido. Un antiguo directivo, que había sido removido en los primeros días, apareció de forma repentina en los medios, acusando a Arturo de haber comprado las acciones con dinero sucio. El golpe fue bajo, pero efectivo. Durante horas, la opinión pública se dividió. Arturo no se defendió de inmediato. Esperó. Y cuando habló, lo hizo con contundencia. Presentó su historial bancario, las declaraciones de impuestos, las inversiones modestas que, con décadas de paciencia y estrategia, lo convirtieron en el mayor accionista. El verdadero poder no viene del dinero rápido. Viene de la visión a largo plazo y la integridad diaria. Ese día, recuperó la narrativa y ganó aún más respeto. Pero había algo más que empezaba a preocuparlo: su salud. No lo decía en voz alta, pero los dolores de espalda eran más frecuentes, y las noches se hacían más largas. Sin embargo, no era momento de descansar. Sabía que la estructura vieja aún tenía raíces profundas. Sabía que aún quedaban traidores infiltrados. Pero también sabía que, por primera vez, no estaba solo. Los pasillos que antes evitaban su presencia, ahora se abrían con orgullo. Lo llamaban Don Arturo, con respeto genuino. Y aunque el enemigo aún respiraba, Arturo sentía que el cambio ya era irreversible. Capítulo 8. La traición final. Una tarde lluviosa, mientras revisaba papeles en su oficina, Arturo recibió una visita inesperada. Mateo, uno de los empleados más cercanos a él desde su ascenso. Era joven, talentoso, y parecía compartir los valores del nuevo liderazgo. Arturo confiaba en él. Pero ese día, Mateo no venía a proponer ideas ni a entregar reportes. Venía a confesar. Con la voz quebrada, le reveló que había estado entregando información a antiguos directivos a cambio de promesas de ascenso y dinero. «Me equivoqué, don Arturo. Me dejé tentar. Pero ya no puedo seguir con esto», dijo, con los ojos llenos de vergüenza.
Arturo no reaccionó con rabia, sino con una tristeza profunda. La traición dolía, no por el daño estructural, sino por lo que representaba. Arturo siempre había creído que el cambio se construía desde la confianza. Y ahora, uno de los suyos lo había vendido. Pero, en lugar de gritar o despedirlo de inmediato, Arturo lo miró a los ojos y preguntó: ¿Estás dispuesto a reparar el daño? Mateo asintió. Fue entonces que Arturo tomó una decisión inesperada. Lo mantendría en su equipo, pero bajo vigilancia directa. Los errores son parte del camino. Lo que cuenta es cómo los enfrentamos. Esa elección sorprendió a todos. Algunos la consideraron peligrosa, otros, profundamente humana. Sin embargo, los datos que Mateo había filtrado ya estaban en manos enemigas. Una nueva campaña comenzó. Ahora desde dentro del mercado, fondos inversores comenzaron a vender acciones, intentando desestabilizar el valor de la empresa y forzar su renuncia. Era un movimiento calculado, frío. Arturo pasó noches sin dormir, estudiando cada fluctuación, buscando una estrategia que no pusiera en riesgo los puestos de trabajo de cientos de empleados. En uno de esos desvelos, recordó una frase de su padre: cuando el enemigo te encierra, no rompas la pared, abre otra puerta. Y así lo haría. Convocó a una asamblea con los accionistas minoritarios. Les habló con honestidad, les mostró los ataques, les ofreció participación real en decisiones estratégicas. Por primera vez en la historia de la empresa, los pequeños accionistas sintieron que su voz importaba. Se creó una alianza inesperada. Pequeños se unieron para resistir a los grandes. Y el valor de la empresa no solo se estabilizó, comenzó a subir. Arturo entendió, entonces, que el poder colectivo podía ser más fuerte que cualquier capital, que la empresa que estaba construyendo ya no era una pirámide, era una comunidad. Capítulo 9. Renacer desde las cenizas. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Arturo había sobrevivido a sabotajes, traiciones, manipulación mediática y presiones de mercado. Pero ahora, por fin, llegaba la calma después de la tormenta. La empresa no solo se mantenía firme, sino que empezaba a destacar como un modelo de ética corporativa. Las revistas especializadas hablaban del milagro Arturo, aunque él siempre decía que no había sido milagro, sino trabajo y dignidad. Reformas internas fueron aplicadas, ascensos transparentes, equidad salarial, evaluaciones sin sesgos. Donde antes había miedo, ahora había inspiración. Durante una ceremonia interna, le propusieron cambiar el nombre del auditorio principal por el suyo. Arturo rechazó la idea. Los nombres no importan. Lo que importa es el legado. No me recuerden por ser el conserje que se hizo CEO. Recuérdeme como el hombre que los miró a los ojos cuando nadie más lo hacía. Aquellas palabras emocionaron a todos. Algunos lloraban, otros aplaudían de pie. Pero Arturo sabía que aún faltaba algo. Había una última conversación que debía tener. Una que había evitado durante años. Una deuda emocional que necesitaba cerrar antes de seguir adelante. Tomó el auto una mañana y condujo hasta un pequeño cementerio al sur de la ciudad. Allí estaba la tumba de su madre. Se arrodilló con dificultad y dejó una flor blanca. Mamá, por fin me escucharon. Por fin me vieron. Todo lo que me enseñaste sobre humildad, justicia y paciencia, funcionó. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una lágrima resbalara por su rostro. No de tristeza, sino de alivio. Porque a pesar de todo, seguía siendo el mismo hombre, íntegro, sencillo, comprometido con lo justo. Esa misma noche, al volver a casa, encontró una carta en su buzón. Era una invitación del presidente del país para una reunión privada. Querían su consejo sobre reformas laborales. Arturo la sostuvo entre las manos y sonrió. ¿Quién diría que el hombre que trapeaba los baños ahora aconseja al gobierno? Pero no se deslumbró. Sabía que cada paso debía seguir siendo firme, ético y con los pies en la tierra. La cima no era el fin de su camino. Era apenas el comienzo de su verdadera misión: mostrarle al mundo que nunca se debe subestimar a quien camina en silencio. Capítulo 10. La última jugada. Arturo sabía que, aunque la empresa estuviera estable, aún quedaba un último nudo por desatar. Los tentáculos de la antigua red de corrupción seguían vivos en otras corporaciones, influenciando contratos, manipulando decisiones y bloqueando iniciativas que buscaban transparencia en el sector. No era suficiente haber limpiado su propia casa. Si no actuaba, esa podredumbre volvería, como moho que regresa si no se elimina la raíz.
Fue entonces cuando tomó una decisión arriesgada: organizar una cumbre empresarial sobre ética y responsabilidad social, invitando a líderes de otras compañías, medios y representantes de gobierno. Muchos pensaron que estaba loco, pero Arturo no buscaba comodidad, buscaba impacto. Durante semanas, trabajó sin descanso junto a su equipo, organizando el evento más ambicioso de su vida. Mientras algunos ejecutivos intentaban sabotear la cumbre desde las sombras, Arturo se mantenía firme. Ellos no le temen a mí como hombre. Le temen a lo que represento, la posibilidad de que el poder cambie de manos. Comenzaron a llegar confirmaciones inesperadas: universidades, ONGs, empresarios jóvenes con nuevas visiones. Todos querían estar allí. Lo que comenzó como una idea fue tomando forma de movimiento. Arturo entendió que su historia ya no era solo suya. Era una llama que encendía a otras. La noche anterior a la cumbre, Arturo se sentó solo en su oficina. Sobre su escritorio tenía una lista de todos los nombres que alguna vez lo humillaron, lo despreciaron o lo ignoraron. No para vengarse, sino para recordar. Ellos me formaron tanto como los que me ayudaron, murmuró. Guardó la lista en un cajón, y en su lugar colocó un discurso. No hablaba de poder ni de títulos. Hablaba de dignidad, de propósito, de humanidad. Sabía que al día siguiente, muchos esperaban verlo fallar. Pero no les daría ese gusto. Porque aunque su voz temblara, su mensaje sería más fuerte que nunca. Y así, al amanecer, llegó el gran día. El auditorio estaba lleno. Cámaras, micrófonos, ojos atentos. Arturo caminó hasta el escenario, sin escolta, sin artificios. Solo él, su historia, y una verdad: que no hay cargo más alto que aquel que se gana con respeto. Tomó el micrófono, respiró profundo, y dijo: durante años me llamaron invisible. Hoy, no vengo a imponer, vengo a compartir. Porque este país no necesita más líderes que gritan, necesita líderes que escuchen. Y en ese instante, no fue un exconserje hablando. Fue la voz de miles, resonando en cada rincón de la sala. Capítulo 11. El clímax de una vida. El silencio que siguió a las palabras de Arturo fue absoluto. No por indiferencia, sino por impacto. Las personas no respiraban, escuchaban. Cada frase golpeaba como martillos sobre estructuras oxidadas por décadas de corrupción y arrogancia. Arturo habló de oportunidades robadas, de puertas cerradas, de talentos ignorados por prejuicio. No buscaba compasión, sino despertar conciencia. Y lo logró. Al finalizar, una ovación de pie estalló en el auditorio. Algunos lloraban, otros lo miraban con una mezcla de admiración y vergüenza. Arturo no sonreía por vanidad. Sonreía porque, por fin, la verdad tenía un lugar en la mesa. Pero justo cuando parecía que todo había sido conquistado, un exdirectivo, quien había logrado colarse al evento con un pase falso, subió al escenario gritando que Arturo era un farsante. Intentó quitarle el micrófono y generar caos, acusándolo de haber manipulado cifras. La seguridad corrió, pero Arturo levantó la mano y pidió calma. Con serenidad, miró al hombre y dijo: la diferencia entre usted y yo es que yo no necesito gritar para ser escuchado. Luego proyectó en la pantalla principal una auditoría realizada por una firma internacional, mostrando que, bajo su liderazgo, la empresa no solo había crecido, sino que era ahora una de las más transparentes del país. El hombre fue retirado por la seguridad mientras la audiencia aplaudía, no por el escándalo, sino por la forma en que Arturo enfrentó la agresión. Con dignidad, con hechos, con verdad. Aquel momento fue el clímax no solo de la cumbre, sino de su vida. No había mayor triunfo que el respeto ganado por integridad. Aquel día, muchos entendieron que el poder no debía estar en manos de los que más gritaban o vestían mejor, sino en las de quienes sabían escuchar, trabajar y servir. Arturo no solo había cambiado una empresa, había cambiado una mentalidad colectiva. Al finalizar el evento, una periodista joven se acercó y le preguntó: ¿qué quiere usted que recuerden de todo esto, don Arturo? Él la miró con calma, como quien observa el mar después de una tormenta, y respondió: que no era un milagro, era justicia, y que la justicia, cuando llega tarde, no pierde su valor, solo se vuelve más urgente. Aquella frase cerró el evento. Pero para Arturo, no era un final. Era la prueba de que la historia aún tenía capítulos por escribirse, quizás ya no por él, pero sí por todos los que ahora caminaban inspirados por su ejemplo. Capítulo 12. El legado del invisible.
Pasaron algunas semanas desde la cumbre, pero su eco seguía resonando en todo el país. Arturo fue invitado a universidades, congresos y foros. Todos querían escucharlo, pero él comenzaba a decir no con más frecuencia. No porque despreciara los espacios, sino porque comprendía que su papel ya no era el de protagonista. Había cumplido su misión, demostrar que un hombre invisible podía hacerse ver sin levantar la voz, sin pisotear a nadie, con la dignidad como única armadura. Decidió entonces algo inesperado. Comenzaría un proceso de sucesión. Quería retirarse con la misma humildad con la que había vivido, dejando el espacio a nuevas generaciones. Convocó una asamblea general, esta vez no para hacer justicia, sino para sembrar el futuro. Anunció su retiro voluntario, proponiendo como sucesora a una mujer joven que había iniciado como recepcionista. Bajo su gestión, había ascendido por mérito hasta ser una de las directivas más respetadas. Su nombre era Clara, y sus valores reflejaban los suyos: trabajo silencioso, visión ética, compromiso con la gente. No me reemplaza por ser mujer ni por simpatía, dijo Arturo. Me reemplaza porque está preparada, porque tiene el coraje de seguir limpiando. No pisos, sino conciencias. La empresa lo ovacionó una vez más. Pero esta vez, él ya no lloró. Solo agradeció. Al salir de aquel edificio por última vez como CEO, Arturo no miró hacia atrás. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos, como cualquier otro ciudadano. La calle estaba tranquila. Nadie lo seguía. Y él lo prefería así. En su casa, lo esperaban una sopa caliente y un sillón que conocía su espalda desde hacía décadas. Se sentó, encendió la radio y cerró los ojos. En su rostro no había tristeza, había paz, porque entendía que las verdaderas revoluciones no hacen ruido. Se construyen día a día, en silencio, con cada acto de justicia, por más pequeño que parezca. Días después, en la entrada del edificio donde todo comenzó, alguien colocó una placa de bronce. No llevaba nombres, ni fechas. Solo una frase. Aquí trabajó un hombre que jamás dejó de creer en el valor de ser visto. Y aunque Arturo jamás la vio, miles pasaron frente a ella cada día. Algunos se detenían. Otros solo seguían caminando. Pero todos, de una forma u otra, empezaban a mirar distinto a los que antes ignoraban. Porque una empresa, una ciudad, un país, cambian así, cuando alguien, desde el silencio, decide dejar de ser invisible, y transforma ese acto en un legado eterno.